En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Para celebrar con fruto estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras ofensas y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que desbordas con la abundancia de tu amor los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que perdones lo que pesa en la conciencia y nos concedas aún aquello que la oración no menciona. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación. Les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado, a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el evangelio a los gentiles, como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que nos acordáramos de los pobres. Esto lo he tomado muy a pecho, pero cuando Pedro llegó a Antioquía tuve que encararme con él porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decir: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe,
y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Podéis sentaros un momento. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Lucas y hoy se presenta esta escena en la que Jesús, como en muchas otras escenas, comienza que está rezando y que después de su oración se acercan los discípulos. Y este es uno de los puntos clave en lo que Jesús enseña a sus discípulos con la práctica. Y creo que nos da una clave de cómo hemos de orar. Es cierto que también nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe a orar. Él es el maestro de oración. Puede que tengamos ayuda de algún sacerdote o algún maestro de la oración, pero el auténtico maestro en mayúsculas es el mismo Jesús. Y la primera necesidad que tenemos para aprender a orar es la misma que Jesús nos enseña con su práctica. Hacer oración, ponernos a orar, comenzar ese tiempo destinado para estar con el Señor, un tiempo de calidad con Dios. Es decir, que no estemos pendientes de una pantalla, de una televisión, de un ordenador, del teléfono, sino que lo único que tengamos el único objetivo es estar para Dios. Lo mismo que Jesús, que se retira y busca esa soledad para estar solo para Dios. Eso también lo hemos de procurar nosotros. Encontrar cada día un buen rato de esa intimidad con Dios. El segundo punto sería ya el cómo orar, y Jesús les da esta pauta. Cuando oréis, decir Padre nuestro que estás en el cielo, esta oración que Jesús nos enseña y que enmarca esta relación en una familia. Jesús habla con Dios como papá. Y esa intimidad, esa familiaridad es la que les enseña a los apóstoles y nos enseña a nosotros a vivir. Al mismo tiempo, nos incluye dentro de este trato familiar con la divinidad a los demás, porque el otro también es imagen de Dios. Y por eso dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este punto nos recoge en procurar que nuestra oración nos lleve a ser más delicados, más caritativos. Por lo tanto, este Evangelio nos anima a rezar, sobre todo imitando a Jesús. También la otra referencia es Juan el Bautista, que enseñó a sus discípulos. Vuelve a repetirse que solo puede enseñar a orar aquel que practica la oración. Jesús en innumerables ocasiones se le ve recogido en oración, incluso a veces sacándole el tiempo al descanso o al sueño. Pero la oración es primordial en la vida del Señor. También en Juan vemos una persona que constantemente se retira y que se recoge en oración. Estos son los que verdaderamente pueden enseñar a orar porque lo practican. Y nosotros tenemos como cristianos el deber de enseñar a la sociedad, enseñar a los que nos rodean esta práctica de oración, por medio primero de la amistad y de una vez tenemos esa confianza, enseñarles a rezar, ni que sea una Ave María o a hacer un rato de oración mental. Cada uno verá cómo enseña a las personas que tiene a su alrededor con ese criterio que es propio del discernimiento de cada caso. Le pedimos a la Virgen que también nos mantenga firmes en la voluntad de rezar todos los días y de hacerlo cada día con más intensidad. Así sea. Oremos, hermanos, y pidamos a Dios de misericordia que escuche nuestra oración, para que conceda la paz, la libertad y la unidad a la Iglesia. Roguemos al Señor. Para que llene de su gracia a los obispos y los demás ministros, roguemos al Señor. Para que manifieste a todos los hombres su bondad, roguemos al Señor. Para que guarde de todo mal a los que están en peligro, roguemos al Señor. Para que perdone nuestros pecados, roguemos al Señor.
Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu Iglesia y haz que, destruidos todo error y toda malicia, pueda servirte con entera libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti, por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio. Perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesites nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección. Adela Ruiz y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa, el Niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos misericordia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de Dios de la paz. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas esconde
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno, todo es vuestro, disponed todo a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que eso me basta, eso me basta. Concédenos, Dios Todopoderoso, que nos alimentemos y saciemos en los sacramentos recibidos hasta que nos transformemos en lo que hemos tomado. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor.